un nuevo programa de las provincias también existen. Para demostrar que las provincias también existen, me trasladé el jueves 24 a Buenos Aires para participar, como provinciano que soy, para participar de esa marcha que se hacía, que se convocaba por las redes, esa marcha en la cual no hay que equivocarse. La marcha del 24 no fue directamente un apoyo a Macri. Al menos yo fui a esa marcha, mi señora también, manejamos una enorme bandera argentina para apoyar la República y la democracia. En estas elecciones, la República y la democracia están representadas por Macri, a pesar de sus gobiernos y de sus errores, y de alguna cosa que surgirá seguramente, porque a mí no me da hasta el momento garantías de República y democracia la fórmula Fernández de Kirchner. Porque Fernández de Kirchner no fue una demócrata, fue una autoritaria. Y Fernández acompañó muchos actos de autoritarismo. Yo no voy a hacer una crítica de los dichos y diretes de Fernández, porque todos tenemos derecho a cambiar. Todos tenemos derecho a arrepentirnos por cosas que dijimos. Cada uno, como decía, cada cual es arquitecto de su propio destino. Se dieron las circunstancias para que Fernández estuviera enfrentado con Cristina. Ya no me preocupa. Pero sí me preocupa recordar cuando Perón dijo a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Y aparecen movimientos que dicen que que se va a modificar la Constitución, que no hay que tener 3 poderes, que no hay que tener un poder judicial, sino que debe ser designado por el Poder Ejecutivo. Serán voces aisladas, yo no digo, o no lo dice Fernández, el candidato a presidente, pero son dichos que yo tengo 86 años. En 1943-46 yo tenía 13 años, 10 o 13 años, según cómo se tome la fecha. Había un enfrentamiento, eso de que la grieta es ahora, había ya entonces la grieta. Braden o Perón era digamos, los apellidos de combate. Braden porque los Estados Unidos empujaban para que Argentina entrara en guerra contra Alemania, contra Japón y contra el fascismo italiano. Entonces, Perón estaba en una teórica tercera fuerza que la iba a comandar el general Tito de Yugoslavia, cuyo movimiento no alcanzó ni siquiera a unir Yugoslavia. Yugoslavia está en estos momentos partida a ser un país pequeño, partido en 2 o 3 repúblicas. Croacia y algún otro más que no recuerdo en este momento. Y donde los padres de Monseñor Stanovnik vivían y tuvieron que emigrar en busca de paz. Y me decía Monseñor Andrés, de quien soy amigo, y le deseo que pronto esté en Corrientes. Lo necesitamos a Monseñor Andrés Stanovnik en Corrientes. Los católicos, los judíos como yo, también las otras religiones, lo necesitamos a él porque ha sido un hombre, un factor de unión de todas las religiones, cada una con lo suyo. Ni él intentó convertirme a mí al catolicismo, ni yo, por supuesto, pude tener la idea de convertirlo al judaísmo, pero teníamos muchos puntos en comunes con Monseñor. No me quiero desviar. Las grietas, volviendo al tema de las grietas,
existieron siempre. Existieron entre unitarios y federales. Los títulos de la casa donde nací, en Corrientes, tenían escritos, no impresos, no escritos a mano: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Algún día, si me puedo juntar con una copia, la voy a mostrar. Es decir, que hubo grieta. Hubo grieta cuando Rosas ordena matar a esa pareja de sacerdote retirado y O'Connor, creo que se llamaba, ¿no es cierto? O'Donnell. Todo fue grieta en nuestro país, hasta que hubo intentos de unir. Y lo esperamos al Papa, reitero, soy judío, lo esperamos al Papa que venga a la Argentina a unir. Necesitamos unirnos. Necesitamos comprender que la democracia y la república no son únicamente nombres, sino que hay que sentirlos. En la marcha del día 24, catalogada por algunos como la marcha de los garcas y de los ancianos, yo tengo fotos de criaturas, niños llevados por sus padres al hombro y formando parte de esa marcha. Esos niños, esos jóvenes, son los garcas a los que se refieren. Son los viejos a los que se refieren. Hubo gente mayor. Yo llevaba una punta de la bandera grande y mi señora llevaba la otra punta. Y una salteña y una mercedeña, de casualidad, porque de ella era la bandera, también lo hacíamos. Pero reitero, yo estuve ahí y voto, y voy a votar por la República y la democracia. E invito a todos a votar por la República y la democracia. Mitre fue un héroe nacional. El presidente Macri tiene todas las posibilidades de hacer las cosas bien. Pero si es cierto, como dice el diario Clarín, que para ir al palco que era de Perón, al palco en la Casa Rosada, tuvo que pedirle permiso a Peña, bueno, la verdad que se me caen los pantalones. Si es cierto, como lo fue, que no había un micrófono para que Macri pudiera fervorizar a esos cientos de miles que estaban en la plaza esperándolo, me hace pensar en sabotajes internos. No es cuestión de ir y desmantelar todo el salón de acuerdos de la Casa de Gobierno, sino de tener una voz portátil, esas que usan los que venden por la calle, camioneros o verduleros, o el mismo presidente, tener una voz para poder dirigirse y no dirigirse únicamente a los medios, dando la espalda a la gente. Pero lo voy a votar porque creo en la República y creo en la democracia. Vamos a pedirle al señor director que intercale fotos de lo que ocurrió y lo que yo he visto desde el Hotel Panamericano donde me alojo, que está ahí nomás del obelisco. Yo, por razones especiales, por razones de salud, estuve en el obelisco y no me fui a la Plaza de Mayo, pero no porque no quisiera respaldar la República y la democracia. Yo invito a todos, yo he sido y sigo siendo político, aunque no milite activamente en un partido político. Yo fui 2 veces diputado provincial. Fui varias veces funcionario, hasta llegué a ser ministro, y sé los problemas que se enfrentan. Pero los enfrenta, hay que encabezarlos
con entusiasmo los razonamientos al gabinete, el entusiasmo a la gente que está esperando una salida democrática y republicana, que está esperando la palabra del presidente, que no debe pedirle permiso a nadie, para eso es el presidente. Y si el presidente, como dicen algunos diarios, lo dice Clarín, de que el presidente se emociona, está bien, que se emocione y que llore, porque la situación de la Argentina, de la política y de la economía en la Argentina es para llorar. Lo decía un analista en programas de televisión. Los argentinos, estaba por decir los correntinos, los argentinos creemos que somos el granero del mundo, que somos los mejores en casi todo, o en todo creen algunos. Somos el país número 18, atención, el número 18 en producción de granos y de elementos primarios. No somos los mejores. Tenemos algunas excepciones, científicos, médicos, y me voy a referir a Arturo Rola, un médico educado en Corrientes, triunfante en Estados Unidos y que lamentablemente falleció. Yo hago llegar mi sentir a la familia Rola, pero ellos deben sentirse orgullosos de que Arturo haya triunfado en los Estados Unidos, como un amigo Cacho, no me acuerdo el apellido, formoseño, que estuvo en Suecia y ahora está en Arabia. Y también Costa, Jorgito Costa, que triunfa en el Mediterráneo, en Torremolinos. ¿Dónde se educó esa gente? Se educaron acá en Corrientes, pero trataron de superarse y de educarse bien. No hay país que avance sin un buen sistema educativo, científico, y que se respete a los científicos. Profesor no es lo mismo que decir maestro, como es común en la calle. Profesor es una distinción. Cuando se accede a la cátedra en concursos limpios y que permiten demostrar que uno es mejor que otro. Bien, vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. En tiempos electorales como los que estamos viviendo, qué mejor que el Día del Abogado invitar a un colega, al doctor Jorge Eduardo Simonetti, que entre su actuación como político y legislador fue senador provincial, diputado, constituyente también, fue el autor de las bases de la Constitución provincial que nos rige en estos momentos, fue secretario general de la Gobernación, así que lo hemos invitado para que nos dé su concepto sobre estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, donde por un lado tenemos un
presidente constitucionalmente electo, con mandato hasta el 10 de diciembre, y con un candidato a presidente, que es una cosa completamente distinta. Y Álvarez lo citó diciendo que él es tan presidente como los otros. No es así el tema, porque ha obtenido una gran diferencia. ¿Cómo interpretas este movimiento, estas masas que se empiezan a mover? Yo estuve, como lo decía, en la reunión del 24 en Buenos Aires, multitudinaria realmente. ¿Cuál es tu concepto de esto? Porque además Jorge Simonetti, amigo de años, es un escritor. Escribió muchísimo en el diario El Litoral de Corrientes. Escribió también 4 libros: Crónicas de la Argentina confrontativa, Justicia y poder en tiempos de cólera, Crítica de la razón y de la razón idiota, y La neoizquierda. Y tengo entendido que estás trabajando otra vez en otro libro. Sí. Bien, bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Gracias, Toto, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, ¿cómo estás viendo este proceso electoral? ¿Te parece bien que se lo esté ya convocando a las reuniones a Álvarez? A Fernández. A Fernández, perdón. Sí. A Fernández, o deberíamos haber esperado un poco más, o no sé, tu concepto. Yo creo que sobre todo el que se le esté convocando por parte de los organismos internacionales está demostrando, digamos, que hay un concepto de que Fernández es el próximo presidente. Es una realidad, no debería ser así, es una de las consecuencias negativas de las PASO, ¿no? Creo que las PASO deberían ser eliminadas. Después te voy a fundamentar por qué, según mi criterio. Pero bueno, es como una de las consecuencias de las PASO es que cuando se derrota al oficialismo, en este caso el presidente y el presidente Macri, es como que se empieza a vaciar de poder quien gobierna. Y eso es muy grave. Entonces, obviamente que es como que si hubiera un doble comando. A pesar de que Fernández dijo que hay cosas que no deben preguntársele sino después de la primera vuelta, está bien, pero bueno, los organismos internacionales, sobre todo, que están asistiendo financieramente, el FMI sobre todo financieramente al país, y quieren saber cómo va a seguir la cosa desde el punto de vista político, así que... Además quieren saber si van a cobrar. Obviamente. Si van a cobrar, cómo van a entregar los desembolsos, y qué o por dónde irá la futura política de Fernández. No te olvides que el kirchnerismo, digamos, tuvo una senda económica en el último tiempo distinta a la que tiene hoy Macri, ¿no? Y creo que, bueno, quieren ubicarse, quieren saber si va a practicar o no un nacionalismo superado, digamos, en cuanto desde el punto de vista de la parte económica, y yo creo que es una consecuencia lógica de lo que está sucediendo y de los resultados de las PASO. Sí. Ahora, yo creo de que las PASO, decía en un programa anterior, se produjo un voto alerta hacia Macri, votándolo a Fernández, pero que todavía no está dicha la última palabra. Incluso en las redes aparece que Fernández bajaron 4 puntos y Macri subió 2, pero yo a lo que sale en las redes muchas veces lo tomo con pinzas, porque lo escribe alguien, se siente a escribir su pensamiento y entonces se pierde un poco la objetividad necesaria para analizar. Ahora, yo diría que Macri, como le dicen gato, tiene 7 vidas y recién gastó una de las vidas con esta situación. Recién terminaba de escuchar por primera vez, creo que usó la cadena nacional para poder explicar en lo que en cierta medida parece inexplicable, ¿no? El mal manejo que se hizo de la parte de la economía. ¿Vos eso lo ves como una cuestión irreversible dentro del proceso electoral que se presenta?
Mira, el oficio de profeta es peligroso, ¿no? Porque le pasó a todas las consultoras. Exacto, ¿no? a todas las consultoras. Fíjate vos que nos decían una cosa y eso que ellos lo hacen en base a datos concretos, pero en este caso, por el resultado de las PASO, con 15 puntos de diferencia y una alta cantidad de votantes, a mí francamente me parece ya casi, no diría irreversible, porque en la vida nada es irreversible y en política nada es extraño, pero en general creo que Fernández tiene ya casi media presidencia en su haber. Si vos te pones a segmentar los votantes y decir los que le votaron ya a Fernández, que llegó creo que el 47%, algo así, 47%, ¿por qué no le votarían? ¿Qué es lo que le haría cambiar su voto? Los que no lo votaron, los que no votaron en las PASO, ahí un poco hace el hincapié el macrismo para ver si se puede conseguir los votos de esa franja de votantes, pero el voto exitista también existe, ¿no? Es importante decir, es una impresión de la gente que va y vota a ganador, y en este caso hay un claro ganador de las PASO. Yo creo que esa es una de las críticas que hay que hacerle a las PASO, digamos, que no se han convertido en realidad. Las PASO existieron porque son primarias dentro de una misma fuerza política. Exactamente. Y ahora se han convertido en la primera vuelta de lo que podría llegar a ser 3 vueltas para elegir presidente. Exactamente. No tienen ningún sentido las PASO. Y sí han provocado un vacío de poder que hoy es muy difícil manejar todos los aspectos, sobre todo el económico, que tiene tanta sensibilidad en el esquema general. Así que yo la veo muy difícil para Macri, la veo ya casi decidida como para Fernández, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero reitero, si vos me decís firmame acá algo, y te diría que Fernández tiene totalmente las de ganar. Bien, ocurre un poco lo que la vieja llamada en política la patada histórica, que se ha visto en todos los procesos, y en el último, hace 4 años, cuando el gobernador de Salta resultó electo, al día siguiente o a los 4 días ya le puso los puntos a Cristina, es decir, ya se manifestó lo que yo interpreté en su momento como una patada histórica. Ahora, acá, suponiendo que Fernández sea consagrado, se va a dar una lucha interna dentro del gobierno, a mi criterio, porque hay muchos legisladores que son kirchneristas, sobre todo de la Cámpora, y donde uno ve el discurso de Fernández, que puede entusiasmar a los no kirchneristas y que buscan algo nuevo, algo que más fuerte que el cambio de Macri, que están diciendo, bueno, a lo mejor Fernández hace un gobierno democrático, republicano, pero lo apartado del kirchnerismo. Pero eso tiene el riesgo que al tener el kirchnerismo la mayoría de las cámaras pueda producir un golpe, digamos, un juicio político por apartarse del viejo kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mira, yo sacaría las cuentas, digamos, ¿no? Al final, cuando se produce la elección de los legisladores nacionales y provinciales. No te olvides que el Senado depende mucho de las provincias. Sí. Que los gobernadores dependen mucho del dinero nacional. Y el manejo de eso lo va a tener Fernández con la lapicera. Algo similar, no tan marcado, pasa en diputados, digamos, es decir, porque yo no creo que Fernández venga a hacer ultrakirchnerismo. No le va a ir bien si hace ultrakirchnerismo, porque sabe que la situación no es la mejor, que tiene que también que equilibrar o dar medidas económicas que puedan entusiasmar a la gente, que hay un gran sector que no lo quiere y que puede ir sumándose, y sabe que si hace ultrakirchnerismo es como digamos, profundizar la grieta, y seguramente acá van a quedar los ultrakirchneristas, y de la vereda enfrente va a ir sumándose la gente que está en contra de eso. Entonces yo creo que Fernández es un tipo
mucho más inteligente, una persona formada. Claro, una persona formada, y va a ir viendo los caminos, tratando de satisfacer un poco a ese costado kirchnerista, pero tampoco suicidándose. Me da la impresión esto. Creo que haría personas con ese mismo perfil que tiene Fernández, lo haría de esa manera. Y aparte, no te olvides que el peronismo no kirchnerista, que muchas veces permaneció escondido durante la época del kirchnerismo, son muchos, gobiernan gran parte de las provincias. Todos los gobernadores pueden incluirlo dentro de esa cuota, a pesar de que algunos son más o menos cercanos, pero el peronismo kirchnerista puro, son pocos, ¿no? Entonces creo que el que tiene la lapicera ahí, que es Fernández, va a tener mucha influencia sobre el funcionamiento futuro del oficialismo, del peronismo y del país. Yo reitero, él va a tratar de ubicarse en una franja del medio donde no se pelee con los que no lo han votado, pero a su vez tampoco dando satisfacción total al ultrismo, llamémosle, porque sabe que ese es un camino que lo va a llevar al precipicio. Sí, y se podría dar el caso, en mi criterio, de que si hay una ruptura Fernández, quienes lo van a defender en el Senado y en la legislatura van a ser los macristas, porque no van a tratar de evitar de que por un movimiento constitucional o inconstitucional, como se quiera ver, pueda llegar Cristina a ser la presidenta de la República, porque si cae Fernández por un juicio político, que es la única forma, o la renuncia, que no creo, va a tener que superar el apoyo de los macristas, de los senadores macristas, que lo van a preferir a Fernández en ejercicio que a que vuelva Cristina, ¿no? Sí, Toto, esto para redondear esta cuestión, yo creo que Cristina es más inteligente, que muchas veces fue más terca que inteligente, ¿no? Pero en este caso sabe, primero, que está jugado su tema judicial, que no se sabe cómo va a terminar. Segundo, que lo peor que le podía pasar es ponerse de punta con quien va a ser el presidente, lo peor que le puede pasar, porque seguramente ella va a traer hacia sí mismo el sector ultra del kirchnerismo, pero no al resto. El resto se va a ir con Fernández, los votos, más todo lo que está fuera de los legisladores que pertenecen a otras fuerzas políticas. Y se va a aislar Cristina si hace eso. Entonces yo creo que va a ser si es inteligente, la va a llevar bien con Fernández. Y ella misma ahora, no sé si observaste, se ha separado algunos personajes de aquellos tiempos, como el propio Devido, de Lía y todo eso, que de Vudú, están apartados, digamos, ¿no? Y ya veo ciertos discursos de algunos kirchneristas que dicen, bueno, esos son los que van a pagar los platos rotos, Vudú, Devido, y bueno, y eso va a quedar allí, y acá seguiremos por otra vía. No es el momento, creo que, de hacer un kirchnerismo duro, no es el momento para Cristina, y sabe que con eso va perdiendo. Y aparte que tiene la espada de Damocles de la justicia, porque definitivamente, si bien la justicia suele ser un poder estratégico político, exacto, que va viendo cómo se inclina pero están muy avanzadas las causas y son concretas y hay demasiadas pruebas. Entonces, ¿cómo va a terminar eso? Sí, dice que el mayor temor que tiene Cristina es el tema de la hija, porque a mí me llamó la atención que la hija no fuera diputada ahora, porque con eso tendría fueros y podría eludir los temas judiciales que tiene, que parece que la tienen muy preocupada a la hija. Y eso también, hablando de espadas de Damocles, si la hija está preocupada, en Cuba es un hermoso lugar, yo lo he conocido un par de veces, para estar 15 días en una playa, pero para estar 365 días ya es un poco aburrido, ¿no es cierto? Uno se cansa del tema. Sí. Y no sé, cosa que el abandono supuesto que la hija pueda suponer que la madre, por eso la madre va cada tanto, no le haga un flaco favor en las causas judiciales que tiene la madre también, ¿no es cierto?
Así es, Toto. Ese es un juego que puede darse. Ahora, me llamó mucho la atención de acá, de este programa, que por supuesto no tiene la fuerza o la influencia de programas nacionales o de escritos, pero escrito también sobre el tema de doblar las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Porque para mí era mucho más fuerte para Macri tener en estas PASO al lado a una gobernadora electa. Yo creo que si hubiera desdoblado, Vidal tenía muchas posibilidades de ser electa, que a tener a una candidata en el cuarto lugar de la boleta Sábana, que está repercutiendo en estos momentos en Vidal, que perdió por más votos que lo que perdió el mismo Macri, sí. ¿No es cierto? Ahora, yo creo que lamentablemente Vidal se sacrificó. Se sacrificó. Sí, se sacrificó por Macri. Y la idea de Macri fue exactamente la contraria de lo que vos expresás. Yo coincido contigo, pero él pensó que Vidal le iba a levantar su boleta en las PASO y bueno, y en la primera vuelta, sobre todo, y ahí la tenemos, que fue lamentablemente... que lamentablemente fue víctima de todo este esquema donde se intenta manejar una elección con la influencia de otra y ella, con Provincia de Buenos Aires, que como vos bien decís, podía haber ganado separando la elección, ahora está enganchada con sí. Todo este esquema, ¿no? Yo hacía una figura días pasados en el programa que parece, este gobierno parece el Titanic, que está teniendo averías, pero sigue avanzando con la teoría, o nos hundimos todos o ganamos todos. E incluso algunos han dejado traslucir, si este tema de Vidal, de no dejarlas ser las elecciones desdobladas, no empieza a ser la sucesora de un Macri que gane la elección, es decir, que dentro del macrismo podría estar habiendo una lucha ya entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que la ha dejado muy linda a la ciudad, pero al país no. Entonces, que venga, suponiendo Macri reelecto, no va a poder ir por un tercer mandato, y entonces serían Vidal o Rodríguez Larreta, y ahí jugarían para anularla un poco a Vidal, que si hubiera ganado la provincia de Buenos Aires sería un punto muy fuerte, ¿no es cierto? Exactamente, si hubiera ganado la provincia de Buenos Aires seguramente sería la futura candidata a presidenta por ese espacio. Así es. Pero aún así se conserva fuerte, aún cuando pierda, digamos, depende cómo evolucionen las cosas políticamente en los próximos años, pero yo creo que ella va a seguir manteniendo su esquema. Y en general se la ha visto como víctima del macrismo. Del macrismo. Sí. Entonces yo creo que ella va a seguir manteniendo y creo que va a ser la que va a tener posibilidades en el futuro de plantear un esquema de igual a igual. Yo creo que Macri, ganando o perdiendo, que es lo más probable, digamos ya su estrella política ya está en declinación, sin duda que está en declinación. No llegó nunca a ser un líder. No tiene pasta para líder. No tiene pasta para hacer eso. Hoy por hoy las elecciones necesitaba él, con todo lo que le pasó a él en la parte económica, pero con todo el esquema general, de tener un discurso más duro y decir, señores, está bien, en esto no fue mal, pero nosotros recibimos, que lo que nunca aclaró exactamente qué es lo que recibieron y a qué vamos a volver. ¿A qué vamos a volver? Con un discurso agresivo, pero en el buen sentido, un discurso que haga ver a la gente, digamos, a qué estamos votando. Claro. Porque esta sociedad, la sociedad argentina, el espíritu democrático que tiene, porque en última instancia la democracia es el espíritu democrático, digamos, ¿no? Independientemente de las instituciones, ha demostrado preferentemente estar en la parte económica, que no está mal, digamos, ¿no? Pero que no le importa la corrupción. Cuando la economía va bien, nos fijamos en el tema de corrupción y en otros esquemas, en el tema del autoritarismo, etcétera. Pero cuando la economía va mal, obviamente que pierde sentido y se vota
digamos, a cualquiera que signifique una alternativa de mejoramiento económico. Como dijo Bill Clinton, es la economía idiota, estúpida. Ahora, la otra cuestión por la cual yo pensaba que había que desdoblar la elección en Buenos Aires, es que venían todos los distritos que se iban haciendo la desdoblada, venían ganando el antimacrismo, por decirlo. Ahora, esos distritos representaban el 1, el 2, el 0,5, no creaban un riesgo político en cuanto a números de votantes, pero sí era un riesgo político por el hecho de que iba creando el ambiente. Ganamos en Catamarca. ¿Cuántos votos tienen? No sé, Catamarca, mejor dicho, lo tengo. O cuántos ganamos en San Juan, y se va creando, y ganamos, y como decía un historialista, se suben al tren del ganador, sin tener en cuenta que ese ganador era un 15, un 12% del total, y que Vidal tenía el 37%, entonces había que parar esa ola, digamos, anti-macrista, pararla con un golpe macrista. Entonces la gente, todavía no está dicho, pero así como vamos, la cosa realmente es muy difícil, y hay algunas cosas que... Te hago una pregunta, Toto, voy a ocupar tu lugar. ¿Cómo no? Fíjate vos, ¿qué pasó acá en la provincia de Corrientes? Eso te iba a preguntar también. ¿Qué pasó en la provincia de Corrientes? Que por un lado, cuando se votó acá para las autoridades provinciales, legisladores provinciales, ganó con comodidad el oficialismo. Y ahora, cuando en las PASO, ganó con comodidad el peronismo. Así es. Sí, acá se da la circunstancia de que el peronismo resultó unido en esta elección detrás de Fernández, aunque únicamente hayan autorizado la boleta de Pitín, el que resultó, el que encabezaba. Y ahí quedó Martínez Llano. Ahora están apareciendo unos cartelitos de Fernández con Martínez Llano, como diciendo, no me importa Cristina en este tema. Y yo creo que lamentablemente el amigo Martínez Llano, si no anda bien, como creo que no va a andar bien en esta elección, va a terminar un poco en su cenit político. Hombre inteligente, pero la inteligencia sirve para dos cosas: para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal, porque los que hacen las cosas mal también son inteligentes, ¿no? Porque no son negados. Así es. Bien. Otra de las cosas de las PASO, fíjate vos, Toto, es que nunca sirvieron para definir absolutamente nada dentro de los cargos importantes, ni para presidente, porque siempre se presenta una sola fórmula. Y cuando hay competencia en el ámbito legislativo, las competencias no son, digamos, parejas, es decir, las autoridades partidarias, lo que se llamó las trenzas partidarias, que se quería evitar con las PASO, es decir, que no tengan influencia las trenzas partidarias en la designación de los candidatos, sino que cualquiera pudiera postularse libremente. Sin embargo, lo que eligen las élites partidarias ganan por goleada. Acá mismo la boleta del peronismo, de diputados nacionales, creo que sacó la boleta oficial, que sacó el 90% de los votos. Sí, lo duplicó. Y, por ejemplo, la de Martínez Llano sacó el 4%. Sí. No, dentro del espacio me refiero. Sí, eso tiene mucha importancia, porque quien lleva la boleta de Fernández dentro de su boleta tenía una ventaja que el de la boletita única de diputado nacional, y eso le ha pasado a Martínez Llano y a los otros que estaban también en... Pero eso es porque entonces las PASO no sirven absolutamente de nada. Sí. Es decir, volver al viejo... La democracia tiene su costo, pero tiene que ser un costo justificado. Las PASO no son un costo justificado, llevan muchísimo dinero y no definen absolutamente nada, porque no han democratizado la política, no han democratizado al interior de los partidos, no han democratizado. Claro. Y al contrario, yo creo que ha creado un problema en este caso. Yo decía que las PASO les sirve al partido gobernante, cualquiera que sea,
un invento de Kirchner el de las PASO, porque le permite saber a ciencia cierta, no ya por los que hacen pagados, se hacen las encuestas pagas, la mayoría cara, digamos, pues, caras y pagas, que deben ser el 40%, si no es el 100%, para decir, bueno, muy bien, el gobierno nacional comprobó que en la matanza no camina. Entonces, en estos 60 días, hagamos algo en la matanza para poder revertir esta situación. Y eso en otros distritos, que pueden verse de golpe en estos 60 días con un aluvión de obras o de soluciones, tales así que se habla ya de un enfrentamiento entre Vidal y Macri, porque Macri no le habilita una suma de dinero suficiente para desarrollar una política social que quiera hacerla Vidal para estos días, y no le habilitan para que no descompense. Es decir, que las provincias no pueden estar en una pendiente de aquello que le conviene a la nación, porque al final nos perjudica a todos, ¿no es cierto? Pero además, ese es un sentido muy desnaturalizado de lo que son las elecciones. Es decir, servirle para dónde poner dinero al gobierno es una cosa. Fíjate vos que eso, y aparte también un argumento relativo, porque el mismo kirchnerismo, ¿en qué año fue que suspendió las PASO? ¿En qué año se suspendieron? No, para las de medio año. Exacto, para la de medio tiempo suspendió las PASO. Yo creo que creo que todo depende, realmente las reglas electorales se manipulan de acuerdo a lo que conviene a quien tiene el poder del manejo. Se unifican elecciones, se dividen elecciones, se hacen o no se hacen las PASO, pero si vos te vas a fijar desde un punto de vista objetivo y hacer un análisis, las PASO no sirven, es gasto inoficioso para la democracia, y a su vez que era el objetivo fundamental, o por lo menos el objetivo declarado, no han democratizado a los partidos. Los partidos siguen siendo, las autoridades, los candidatos siguen siendo manejados por las élites partidarias. Eso es sin duda, por el mandamás de turno. Así es. Me enseña que estamos excedidos, pero no quiero terminar. Entonces, también de las PASO. Las PASO pueden servir para un diabólico esquema. Por ejemplo, se presentan Juan y Pedro a una interna dentro de un partido político. Entonces, Juan es muy bueno y Pedro es flojo. Entonces, ¿qué hace el resto de los otros partidos fuertes en esta elección, que no votan únicamente los afiliados, sino que es abierta? Vamos a apoyarlo a Pedro en contra de Ángel, del otro, de Juan. Vamos a apoyarlo a Pedro para que le gane a Juan, entonces vamos a competir con el más débil. Sí. Es un juego político diabólico que puede darse, porque en política nada está vedado, lamentablemente. Vos ves, y con esto sí voy a terminar, vos ves una similitud de esto en lo que está pasando con la situación que vivió Corrientes con Ricardo y con Arturo, que juntos tal vez pelearon en esta elección por la gobernación y por las listas de diputados y demás, y que eso pudo haber influenciado en la diferencia de votos que sacó el radicalismo, porque el radicalismo dice que obtuvimos el 60% de los votos en esta última elección de gobernador. Pero ¿qué aportó la UCR? El 16%. El resto es de los partidos aliados con este sistema que tenemos de que se pueden... Sí, han cambiado mucho los partidos. Los partidos ya no son el centro del juego electoral como era antes, son las alianzas y las personas. Todo se reúne en torno a las personas. Los votos que sacan los partidos ya son relativos. Digo más, hay muchos partidos que se han incorporado a la alianza, sobre todo a la alianza oficialista, que ligan votos de rebote. Toto, seamos sinceros. Sí, sí.
Ahí, y consagran a cualquiera. Y consagran a cualquiera. Y después van con esa patente de esos votos que han sacado para negociar políticamente los cargos. Y sabemos que no son votos casi propios, o por lo menos gran parte de esos votos no son propios. Así que hay que ver todos esos datos y esos detalles, digamos, ¿no? Yo creo que son conscientes tanto Ricardo como el propio gobernador actual que digamos, la elección hoy pivotea en torno a la persona y al candidato sobre todo, y creo que fue con Ricardo y fue ahora con Valdés, digamos, independientemente que el propio partido haya sacado un porcentaje, digamos, relativamente bajo, ¿no?, dentro del esquema. Así que, y las alianzas hoy han sustituido absolutamente a los partidos. Los partidos prácticamente no todos son sellos de goma, pero hay muy poca identificación a los partidos, ¿no? y a la vida partidaria y a lo que puede ser el partido por la difusión de ideas, por la afiliación. Hoy ya eso no tiene tanta importancia. Sí, tanto vos como yo somos muy amigos y alguna vez estuvimos juntos con Pocho Romero Félix. ¿Cuál fue la jugada de Pocho de sacar de 30.000? Yo le doy un laurel, que revivió el Partido Autonomista Nacional con esfuerzo, pero su presencia en esta elección, que llegó al extremo que bajaron de acá de media cuadra, de Catamarca y Julio, que había un retrato grande de Pocho, tuvieron que bajarlo porque el autonomismo en Corrientes era macrista. Sí. Y él en La Nación estaba en contra de Macri, o era un competidor para sacar 30 y tanto, 40.000 votos en todo el país, ¿no es cierto? Una lástima. Yo lo hubiera felicitado y pudo haber sido un estadista consagrado, se unió al partido, revivió el Partido Autonomista Nacional que dio grandes héroes para nuestro país, y quedarse ahí, no arriesgar su figura a lo que realmente ocurrió en este. Fíjate vos que yo no hago exactamente el mismo análisis, en parte coincido, pero yo lo veo a Pocho como un animal político. Y esto se metió él para tener su personería y para seguir con su personería política. Para aparecer. Para aparecer. Y creo que hoy por hoy vos viste que los animales políticos dan batalla cuando están en el cenit o cuando están en el piso, siguen batallando. No así los otros. Cuando hay otra gente que tiene un ascenso rápido, pero cuando están en el piso desaparecen. Estos animales políticos subsisten y subsisten y subsisten, porque, bueno, yo creo que la verdad que más es una virtud, yo le veo, aunque saque pocos votos, que un defecto. Pocho es un animal político. Yo creo que en este esquema de animales políticos, yo me llamo León, y aunque vos te llamas Jorge, ambos somos animales políticos. Así es, Toto, así es. Bien, ha sido un gusto tenerte entre nosotros, y la audiencia ha podido conocer una opinión coincidente y disidente con algunas de las cosas que yo planteo muchas veces en el editorial, pero así es la democracia. Y yo he participado, como decía, en la manifestación del 24 del sábado pasado, por la República, no por Macri, por la República y por la democracia. Que eso termina después como único canal Macri, y bueno, así lo haremos seguramente. Bien. Muchas gracias, Toto, y quiero finalmente decirte que independientemente de respetarte personalmente y profesionalmente, te reconozco como uno de los mayores expertos en los esquemas electorales, porque siempre tus artículos han hecho un análisis muy minucioso y detallado de lo que son los procesos electorales, y no es lo mismo hablar de política que hablar de elecciones, ¿no? Así es, son dos cosas diferentes. Y creo que te sé un experto. Bien, muchas gracias, y seguimos con nuestro programa. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Eduardo Simonetti, hombre más joven que yo, casi 20 años. Ambos somos abogados. El jueves, Día del Abogado. Ser abogado
no significa únicamente ir a tribunales a pleitear. Y pleitear no es una mala palabra, es tener un pleito o tratar de disuadir, en el caso del abogado, a que los pleitos, la lucha de uno contra otro por lo que fuere, sea una cuestión interminable. El abogado también es un gestor tratando de que se calmen las aguas y se pueda llegar a buen término. Y también hay algunos, como en el caso, son muy pocos. Yo no soy un abogado exitoso como Fernández de Kirchner. No hice fortuna, no soy un abogado exitoso. Pero la abogacía me permitió, mis estudios de abogado, egresar a los 20 años, inscribirme con mi uniforme de conscripto ante el Superior Tribunal de Justicia, que estaba donde ahora está el Correo, ahí en Carlos Pellegrini y Salta. No del lado de la casa ex Casanalda, sino del edificio que estaba destinado al Correo, años A. La abogacía nos permite incursionar en un montón de cosas y en la política también. Y la política es una cosa sana. Que los políticos la enfermen, bueno, pongámosle los antídotos. Estuve en una reunión familiar también en Buenos Aires el día domingo, donde se bautizó mi cuarto nieto. Y surgió una mesa de conversación. Entonces, sí, yo la política, yo estoy así, pero la política, el que no se mete en la política sanamente, no pierde el derecho de ser el crítico de la política. Es ingrata la política. Hay que remangarse. Muchas veces tenemos que alejarnos de nuestras familias. Muchas veces tenemos que estar dispuestos a recibir golpes y cachetadas inmerecidas. Muchas veces estamos en la cátedra y desde ahí tratamos de influenciar a las nuevas generaciones. Y lo último, soy un terrible admirador de Domingo Faustino Sarmiento. Todo lo que se habla ahora de poner la ciencia, de procurar las ciencias y de dedicarse a la tecnología, todo lo pensó Sarmiento. Sarmiento creó el colegio militar y hay muchos militares que no son sarmientistas porque fueron formados dentro de un esquema fascista de Perón. La escuela naval, ¿quién la hizo? Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué Domingo Faustino Sarmiento, cuando viene a Corrientes o de paso a la embajada en Paraguay donde muere, dice: ni el polvo de Corrientes quiero llevar? Los correntinos, hay un alto porcentaje que es anti-sarmientino, porque se golpeó los zapatos en el bar antes de subir al barco que lo llevaba a Asunción. ¿Pero qué hizo Sarmiento con Corrientes? Un pecado. Quiso educar a los correntinos. Creó el Colegio Nacional durante la presidencia de Sarmiento. Se trajeron maestras de otros países y también es criticado por eso, para enseñar, porque no había en el país suficientes maestras en condiciones de ir formando esta Argentina. Y para terminar, y para que ustedes me critiquen, no busco la alabanza. Soy partidario
de la ley 1420 de enseñanza laica. Quien tiene una religión, que arme su escuela y que arme su uniforme. Pero las escuelas públicas, señora ministra de Educación, usted que pretendió ser diputada nacional, exíjale a las escuelas públicas a que usen el guardapolvo blanco, que no entren las directoras de las escuelas públicas en una lucha de si el saco de mi escuela a cuadro es más lindo que el de la otra escuela, que es a liso. La población que va a las escuelas públicas, lamentablemente, son de escasos recursos. Otra, para que usted me odie y termino. Soy partidario del servicio militar, porque la Constitución nos dice que tenemos que armarnos para defender a la patria. Yo me recibí de abogado en diciembre de 1953. Me inscribí en Superior Tribunal de Justicia, entonces ahora lo hace el Colegio de Abogados. Tengo el número 174 y fui a prestar juramento vestido de conscripto. Yo ya era abogado, no tuve privilegios, tampoco aprendí nada militar. Soy partidario del servicio militar. 6 meses sin sacar bolilla baja, alta. La mitad del padrón, 6 meses, la otra mitad 6 meses. Pero no a barrer el cuartel, no a bajar a lavar los caballos como lo hice en el río Paraná. No bajar fardos de alfalfa, hoy no hay alfalfa, no se paga. Supongo, de algo tienen que vivir los pocos caballos que hay en las fuerzas armadas o policiales. 6 meses militares, otros 6 meses militares. Algo está este servicio militar, este servicio no es militar, este servicio civil obligatorio, que le pagan 30.000 pesos por mes. Por supuesto, el que está eso, se hacen colas para entrar. El que no gana un peso, 30.000 pesos le viene muy bien. Y además le mantienen las ayudas sociales. Voto por la democracia y la república. Hasta la próxima.